Dios les bendiga, hermanos. Estamos ya para iniciar esta sesión de la clase de introducción bíblica. Hoy vamos a continuar con lo de las críticas. Vamos a terminar esa parte, las diferentes críticas acerca de cómo los estudiosos biblistas llegaron a conclusiones con relación a la Biblia. Ah, Estuvimos estudiando algunas cosas de esta, ¿verdad? Ah, vamos a Estuvimos estudiando los diferentes tipos de crítica, crítica de las traducciones, am, crítica histórica o historia de la redacción, cómo va a estar redactado cada libro, la crítica literaria o nueva crítica literaria. Estuvimos estudiando todos estos aspectos de la crítica. De esta ya estamos hablando de la crítica de alto nivel. Ah, La crítica es la manera de investigar para llegar al punto de que la Biblia o los textos que tenemos a mano son los textos más fidedignos o los más fieles. Hay varios métodos que se usó para llegar a esas conclusiones. Um, y hemos estado estuvimos viendo eso la semana pasada. Hoy solo vamos a hacer referencia ya a lo último que nos corresponde de la crítica y es um, otra manera de entender uh, el que estudia la palabra de Dios o el exégeta, estudia un poco hablando del pasado y las disciplinas que explican el presente, haciendo un estudio social en la Biblia. Este es un método llamado sociológico. Eh, Usa algunas herramientas de las ciencias sociales, antropología, sociología, ciencias políticas, economía y psicología. Uh, este estudia, se va a la historia. Este es un poco de un método histórico crítico. Estudia desde el tiempo de la conquista, haciendo una comparación con la historia mundial, también con la historia humana. Y se, su énfasis es en el hecho histórico y no pregunta, el método histórico crítico solo va a la historia, pero con la perspectiva sociológica entendieron otros aspectos de lo que es la conquista. Eh, Se empezaron a definir, a revisar y definir conceptos como la tribu, nación, alianza. Um, ¿Cómo cambió el concepto de nación a través de la historia bíblica? ¿Cómo inició el concepto de tribu y después nación? Ya sabemos que la nación de Israel fue compuesta por 12 tribus que fueron las que formaron la nación de Israel. Y esas 12 tribus tenía una historia sociológica como sociedad. Se investigó, este método crítico investiga eso, la historia, busca la antropología, estudia la política, economía y aspectos que aparecen en la historia bíblica para hacer una investigación y un estudio de la historia, de la historia social de la Biblia. De ahí viene algo que se llama la crítica canónica. Ah, la crítica canónica ayuda a es- estudian e interpretan la Biblia. La crítica canónica presupone la existencia y necesidad de las herramientas del método histórico crítico. Y la exégesis tradicional dice, según esta crítica canónica, solo penetra o solo mira el mundo en el mundo del ayer del texto bíblico, pero no se preocupa por señalar el impacto en las comunidades de hoy. Ah,
Ellos se preocupan, esta se preocupa por lo que significó y no por lo que significa el mensaje del texto. Entonces, la crítica bíblica tradicional por lo general ha mantenido, se mantiene encerrada la Biblia en el pasado. Pero la crítica canónica reconoce que la Biblia pertenece no a un autor, sino a las comunidades creyentes. Este método sincroniza al lector y escucha el texto. Uh, entiende la influencia que tiene el texto a través a las comunidades lectoras, sea evangélico, católico, judío, y quita un poco solo cautivar o solo queda, no queda cautivo en el pasado, sino que lo actualiza o lo pone en el contexto más amplio del canon. Entonces esa crítica ha ayudado ayuda un poco a hacer que la Biblia no solo sea un libro de historia. Y hay algunas ciencias auxiliares que nos ayudan en el estudio de la palabra. La lingüística. Ya sabemos que el que estudia la Biblia va a las herramientas y empieza a hacer un análisis de pasajes y de texto, de la ley, del idioma en sí, del texto. Uh, ¿Qué principios, hace unas preguntas aquí, qué principio ha regido en la traducción de esta otra versión? Entonces, hay quienes hacen un estudio lingüístico de la Biblia. Uh, la, dice aquí que hay dos tipos de traducción, la traducción literal o la equivalente o formal y la idiomática, dinámica o funcional. Tenemos que a través de esto ha habido traducciones que han sido demasiado, se han ido al extremo de ser literales exageradamente y otras que han sido más libres y que permiten a los traductores de la lengua hacer hasta dar comentarios y a casi como interpretar lo que decían los escritores al tiempo de hoy. Ya sabemos que ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas, pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, usamos versiones bíblicas que nos hacen un poco de influencia de ambos para entender la idea del texto, sea en el idioma en que fue escrito, sea hebreo, arameo o griego. La traducción dinámica más que todo nos ayuda a entender un poco el significado original del texto, pero es más para el estudioso de la Biblia o el exégeta el que está estudiando la Biblia. Y la arqueología también es algo que nos ha ayudado. De hecho, la arqueología ayuda mucho hoy en día. Ha descubierto, la arqueología hoy ha descubierto muchos hechos históricos de la Biblia. La arqueología ofrece información a pueblos, culturas anteriores, a nosotros, y nos da algunas información del escenario histórico, cultural, donde acontecieron estos hechos. Entonces nos ayuda la arqueología. Su tarea es descubrir, registrar y estudiar sistemáticamente los testimonios que han prevalecido a través del tiempo, sean documentos escritos, objetos de la vida cotidiana, edificaciones, monumentos, no con el propósito de defender o probar la Biblia, sino de entenderla mejor. La arqueología nos ha ayudado a entender distancias, lugares, acontecimientos. Nos ayuda, entre los logros más importantes de esta ciencia auxiliar están, nos ha ayudado a fechar los periodos importantes de la historia bíblica. Nos ha ayudado a ser más exacto, a encontrar más exacto la fecha. También el estudio comparativo de idiomas emparentados con el hebreo habla algunos tipos, el lugarítico, el heblano y etcétera, algunos idiomas que tienen la misma raíz que el hebreo. Hace algunas comparaciones la arqueología y la historia del desarrollo del idioma hebreo. Entonces, el descubrimiento de escritos de diferentes épocas históricas ha ayudado a estudiar la historia del hebreo. Entonces,
a través de la historia o a través de la arqueología se ha ido encontrando algunos ciertas diferencias en el hebreo, porque los idiomas cambian a través del tiempo y eso ayuda entendido, lo hemos entendido más a través de la arqueología. También nos ha ayudado a comprender el mundo social, religioso donde vivió el pueblo de Dios en todos sus momentos históricos. Ya sabe que hubieron diferentes influencias y había diferentes trasfondos y entornos religiosos. Y esto nos ayuda a entender varios libros de la Biblia a través de la arqueología. Se ha podido entender, se ha podido entender bien el contexto que tenían los textos del libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, dándonos a entender el mensaje para la iglesia que tiene una implicación para nuestros tiempos. Y la arqueología nos ha ayudado a identificar algunos de esos eventos y algunos de los textos, a aplicarlos según la arqueología también y entenderlos de una mejor manera. Entonces, la arqueología ha ayudado mucho en el estudio de la Biblia, es una herramienta importante. La geografía también, uh, si no entendiéramos o si no se hubiera usado la geografía bíblica, no hubiéramos entendido no hubiéramos entendido muchas afirmaciones de la Biblia. La localización del Edén, cuando nos dice específicamente por dónde estuvo el Edén, la afirmación de los sirios en Primera Reyes 20:23, como dice ahí, ¿verdad? Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Vencemos. Toda la cuestión de los fenómenos que estuvieron en los tiempos de la historia de Elías y el enfrentamiento entre Jehová y Baal. Cuando entendemos la geografía, la realidad geográfica y la fe cananea. Entonces la geografía nos ha ayudado a identificar lugares, identificar la geografía de los lugares y dónde están ubicados. Eso nos ayuda a entender. Cuando Jesús caminó de Belén o de donde nació a cuánto estaba de Jerusalén, todo su trayecto desde donde él creció en Galilea, en Nazaret de Galilea, cuando viajaba a Jerusalén y todo el tiempo que se tardaban en ese viaje. Son acontecimientos que nos ha ayudado la geografía a entenderlo mejor, ¿verdad? También los viajes de Pablo, la geografía nos ha ayudado a poder identificar a dónde se encontraban esos lugares. Entonces, esa herramienta nos ha ayudado. Y de ahí viene la historia comparada de las religiones. Hay un libro de mitos y leyendas de Canaán, del Olmo Lete, dice, un suficiente conocimiento de la mitología cananea es hoy indispensable para una recta inteligencia de la Biblia hebrea. Entonces, al entender la mitología cananea nos ayuda. Entonces hacemos un poco las comparaciones de lo que creían las naciones alrededor. La fe que tenían las regiones de Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, ritos que ellos tenían, prácticas registradas en la Biblia, tienen algunos paralelos con otros pueblos. Y la lucha que tuvo el pueblo de Israel para mantenerse fiel a Dios en medio de ese mundo en que vivía. Entonces, nos ayudan a entender el conocimiento de las religiones en la Biblia, nos ayudan a descubrir por qué es tan importante y qué distintivo tiene la fe bíblica. Nos ayudan a entender más claramente preguntas sobre Dios, la revelación del cielo y la revelación y el cielo, infierno y cosas así, temas de eso. Cuando los comparamos a la luz de otras religiones, el concepto que tenían de, uh, de lo que era el Seol o, o el Hades en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, las palabras Seol y Hades. Entonces son cosas que se entienden a la luz de la comparación de las religiones. Ahora,
Vamos a hablar un poco del periodo intertestamentario, solo vamos a hacer un poco de introducción a él, pero por eso dije, para todo estudioso de la Biblia, puede llegarla a entender mejor con varias herramientas que ahora están a disposición de cualquier estudioso. Existen herramientas tremendas para poder estudiar la Biblia. Existe una aplicación que se llama la eSword, que es la que se usa para Windows, y la eSword está también para Apple, aunque esa es pagada la aplicación, pero tiene muchas herramientas y esa está solo en inglés, ¿verdad? Entonces, mientras que la eSword para Windows está para todo, para español también, y ahí tiene diccionarios, tiene versiones de la Biblia. Uh, voy a voy a mostrarle uh, un poco, ¿verdad? De cómo funciona. Voy a mostrarle cómo funciona un poquito la ISO, ¿verdad? Voy a ponerle un ejemplo de la ISO, que es la aplicación que yo también uso, ¿verdad? Que me ayuda y tiene muchas herramientas que uno puede, cualquier estudioso de la Biblia puede usar. Aquí está un poco de la eSword. Usted puede encontrar un texto, pongamos el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Lo tenemos aquí en esta parte aparecen las versiones. Yo tengo la versión Reina Valera 60. Podemos encontrarlo también con la Reina Valera, pero con números de Strong. Cuando yo busco en los números de Strong, tengo los textos en hebreo, la palabra de principio. Yo le doy un clic aquí en la palabra principio y acá en la referencia de Strong me va a aparecer aquí abajo en la referencia de Strong dice primero, digamos, el libro de la palabra en el principio. Es la palabra Reshit en el hebreo. Entonces, primero de rango, primero en orden, está hablando del inicio. Quiere dar también en el hebreo significa cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Por eso la palabra de ahí es donde en el ya en el hebreo la palabra Génesis, ¿verdad? Ya sabemos que, ¿verdad? Traducida, pues la Biblia fue traducida al griego, entonces esa es la Biblia que manejaba la iglesia cristiana en ese tiempo y es la que se ha manejado a través del tiempo. Entonces aquí tenemos comentarios, tenemos el comentario de Matthew Henry y es un buena, es un buen una buena aplicación para usarla, para poder tener un estudio bíblico. El mismo texto nos pueda comparar las versiones, o sea, aquí también tiene material, nos compara las diferentes versiones. Entonces, aquí están las diferentes versiones, me hace una comparación de las diferentes versiones en ese texto. Y aquí tengo las diferentes versiones, tanto en español como en inglés. Pero tengo la Biblia del oso. Podemos buscar San Juan, el libro de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya era la palabra y aquel que es la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, hacemos una comparación. En el principio existía el verbo y el verbo estaba Dios y el verbo era Dios. La palabra, buscamos ese texto. En el principio, principado, primero, esta es la palabra griega. Era el verbo, la palabra verbo es la palabra logos, noticia, palabra.
Está, le damos aquí, nos aparece en la Biblia Strong, nos aparece que es el significado de esa palabra. Y en el idioma, en este caso griego, que es el logos, es la palabra verbo. En el principio era el verbo, era el logos, y el logos era con Dios. El principio era la palabra. En el principio era la palabra y la palabra uh, era con Dios y la palabra era Dios. Y aquí es donde usted lo ve en el idioma original. No va a hallar la palabra un Dios, como aparece en la Biblia de los Testigos de Jehová. Nunca usted va a hallar esa expresión, era un Dios, en el texto, ¿verdad? En el griego original, pero maliciosamente el fundador de los Testigos de Jehová puso esa palabra ahí, era un Dios. Está en el griego aquí. En principio era la palabra y la palabra era hacia el Dios y Dios era la palabra. Entonces, así está en el idioma, en el griego, ¿verdad? Entonces, esta es una buena herramienta para utilizar lo que es la ISOR. Aquí tienen los textos con con las diferentes traducciones. Aquí están los textos bíblicos, los libros de la Biblia en el lado izquierdo. En el lado derecho aquí tenemos comentarios y acá tenemos diccionarios. Aquí tengo pues el diccionario Strong, que son las palabras en el idioma en hebreo y en griego. Aquí a veces hay otros diccionarios que hacen referencia, ¿verdad? Palabras griegas, logos. Entonces, logos significa palabra. El cuarto evangelio usa este vocablo en sentido técnico cuando se llama Jesús el verbo. Ah, entonces hace una explicación de la palabra. Y aquí, no, como dije, hay muchas definiciones y nos ayuda mucho esta herramienta. Está disponible en la página de swordd.com. Y eso es la palabra, significa espada. Es la palabra espada en inglés, la sword, que es la espada que la Biblia es la espada del espíritu, ¿no? Entonces, a esa es la referencia. Entonces, este es la eSword, que es la Biblia electrónica o la espada electrónica, que es la que yo uso y muchos también usan. Existen otras de estudio que es como la Logos, la Biblia Logos, que está electrónicamente, también tiene referencias y varias Biblias en varias versiones de la Biblia también. Y y son Biblias muy buenas. La logo esta, la ISOR es gratis, pero la Biblia, la logo sí hay que pagar un precio, un poquito caro, pero muy buena, muy buena. Entonces, esto es lo que usamos, ¿verdad? Ah, bienvenido, hermano Héctor. Bienvenido, hermano Héctor. Estaba hablando un poco de las herramientas que uso para poder estudiar la Biblia. Y estaba haciendo una presentación de la eSword, la espada electrónica que es ¿cómo se llama? Esta es una Biblia electrónica que yo uso y es una buena herramienta que uno puede tener como estudioso de la Biblia. Eh, Esta está para Windows, para el sistema operativo de Windows. También hay una versión de la eSword para Apple, para las computadoras de Mac, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Eh, no, no es gratis, es así, hay que pagar.
pero para esta eSword es gratuita. Aquí en este lado tenemos las Biblias, las diferentes versiones. Busqué el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 y podemos ver esta Biblia esta es la versión Palabra de Dios para Todos o la Biblia del Oso, la Biblia al Día, el mismo texto en diferentes versiones de la Biblia. La Biblia Alfonsina no está disponible para el Nuevo Testamento. La Biblia versión moderna Pratt. Estos son la Biblia Jerusalén, la Biblia de los católicos. Entonces, dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Como dijimos, las diferentes versiones de la Biblia tienen diferentes métodos de traducción. Están el método el literal y el método dinámico. Voy a poner un ejemplo. Está la Biblia al día. La Biblia al día, este usa una traducción dinámica y dice en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, pero también hay una Biblia en lenguaje sencillo y dice antes de que todo comenzara ya existía aquel que la palabra estaba con Dios y la palabra Dios era Dios. Voy poniendo un ejemplo de las traducciones y de los métodos de traducción que usaron las diferentes versiones de la Biblia. Y aquí podemos ver la diferencia. Una es más literal y la otra es un poco más dinámica, con un poco de interpretación. Sirve porque a veces la Biblia, hay algunas Biblias que son dinámicas, no usan los métodos, digamos, de medición, de distancia, de peso y de monedas, no las usan literalmente al tiempo bíblico, los trata de traducir al tiempo de hoy, no usan la medida de un estadio, no usa la medida de un codo y cosas así, ¿verdad? Que usa la Biblia, la Biblia Reina Valera del 60, que es más literal. Se usó un método de traducción de la Biblia más literal y es un poco, el texto es un poco diferente. Para un estudioso de la Biblia es bueno que tenga varias versiones de la Biblia porque le da una buena descripción, un buen panorama de la Biblia. Pero en esta parte, en la segunda columna, en la tercera columna, perdón, del lado derecho tenemos los comentarios. Para el caso allí tenemos el comentario de Matthew Henry o el comentario de Robert Hanna. Hay diferentes comentarios aquí. El comentario del mundo hispano. Entonces hace un poco la de James Fawcett Brown. Comentarios de la Biblia que aparecen ahí y son herramientas que nos ayudan a entender mejor, ¿verdad? El texto. Y abajo tenemos los diccionarios. Todas estas son herramientas que tiene la ISO. Esta Biblia también tiene algo que se llaman mapas arqueológicos también y que nos ayudan mucho también. Como dije, buscamos la palabra. Aquí tenemos la Biblia Reina Valera con los textos según la Biblia Strong. La Biblia Strong es una Biblia que usa las palabras en el griego y en el hebreo y nos dan la interpretación, o sea, nos explican qué significan en el idioma. Entonces, la palabra al principio, aquí está, la palabra verbo, es la palabra logos en el griego y nos da aquí una explicación en la Biblia Strong de toda la implicación de la palabra, de esa palabra. Entonces, nos ayuda a entender mejor los textos. Y esta es una buena herramienta para poder usar para el estudio de la Biblia cuando estamos preparando mensajes y poder, porque una de las partes principales del mensaje es entender, el predicador debe entender el texto. Y para poder entender el texto ya estuvimos hablando de algunas herramientas que usan los exégetas como la arqueología, como la sociología, el trasfondo religioso, la geografía bíblica. Son herramientas que sirven para entender mejor un texto bíblico y nos saca de la duda de algunas cosas. ¿Cuánto tardaban los israelitas para venir
de Nazaret a Jerusalén, no eran no era un día, pero Belén sí estaba a un día de camino de Jerusalén, cosas que sí las podemos entender. La geografía que nos enseña el monte, eh, eh, el monte de los olivos está frente a Jerusalén, vista al templo. Y todavía existe ese monte, el monte de la calavera que existe hoy en día a través de la arqueología, la geografía. Podemos entender muchos de esos textos hoy en día y son herramientas que nos ayudan al estudioso de la Biblia a poder entender mejor la palabra de Dios. Entonces, este es un poco, ¿verdad?, de herramientas que podemos tener. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, hermano Héctor, porque hoy va a ser corta la clase, porque hoy es día de examen y ya estábamos haciendo el examen y para darles más tiempo para terminar el examen y poderlo presentar. No sé si tiene preguntas en cuanto al examen también. No, lo estaba ahorita contestando una parte. Él mandó lo que dijo que le iba a mandar diferente Sí, para se lo hacer los mandé. proyectos. ¿Ah? Sí, sí, lo mandé. Y ya mandé el Ah, último texto, ahí está en el WhatsApp. lo mandó en... Vamos a ver ese periodo intertestamentario que trata bastante de lo que era el trasfondo religioso que había. De hecho, ese trasfondo fue el que Jesús encontró cuando Jesús inició su ministerio. Ya aparecen los escribas, fariseos, los herodianos, los eran, y estaban los ultranacionalistas también, que estaban a favor de la independencia y grupos diferentes que habían y las luchas que tuvieron con los diferentes imperios que no aparecen en la historia bíblica, pero que sucedieron, porque después de los babilonios, eso está registrado en la Biblia, la conquista de los babilonios, después los ataques con Siria, eso no aparece en la Biblia. El tiempo, así aparece un poco de referencias en el libro de Daniel, y Zacarías hace referencia a lo que iba a ser una referencia del anticristo, que referencia de lo que hizo Antíoco Epifanes, que era del imperio sirio, y conquistó Israel en ese tiempo, las batallas que tuvieron con los macabeos, con la familia guerrera de macabeos, uh, los Ptolomeos, ¿verdad? Y las batallas que hubieron después con los griegos, que fue el siguiente imperio que conquistó el mundo conocido, y después la caída del imperio griego, donde vinieron los romanos, y los romanos conquistaron en todo ese mundo como palestino, como Israel pertenecía al mundo antiguo, siempre era influenciado por todas esas conquistas de los egipcios, de los sirios, de los babilonios, de la conquista de los griegos. De hecho, las batallas que narran los macabeos son las batallas con los griegos. Y ese periodo intertestamentario que se llama, es el tiempo donde termina Malaquías y aparece, se acaba el silencio de 400 años se acaba cuando aparece el ángel, cuando Zacarías está ministrando en el templo. Se acaba el periodo del silencio, ahí termina el periodo intertestamentario donde Dios no hablaba ni a través de profetas ni a través de nadie, ¿verdad? Dios había guardado silencio hasta que ese silencio, como dice el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de una virgen. Entonces, cuando se cumple el tiempo, Dios envía a su hijo y ahí se rompe ese periodo, ese tiempo de silencio, que ahí inicia con el libro, bueno, el escritor de Marcos, ya sabemos que es el primer libro que se escribió, pero cronológicamente o históricamente, según la Biblia,
pues Mateo es el primero del Nuevo Testamento, y entonces ese periodo entre Malaquías y el periodo entre con Mateo es el periodo que vamos a estudiar después, ¿verdad? Y es es lo único que nos hace falta ya estudiar, y de ahí vamos a hacer el último examen. Para que hice este examen ahorita para que no hubiera tanto material y no hice hacer solo un examen. Era más difícil hacer un solo examen y hacer el otro examen de lo que falta y de lo que no puse en este examen junto con el material que falta para ver. Entonces, esto es un poco, ¿verdad? Solo para hacer un poquito de la introducción, ¿verdad? Para que sepa de qué vamos a hablar. Es, es hablar del periodo intertestamentario. Hay pocos acontecimientos importantes en la historia bíblica. Ya sabemos que los textos que tiene la Biblia católica, que se llaman los libros apócrifos, esos textos no los tenemos nosotros en la Biblia nuestra, porque nosotros, la iglesia cristiana normalmente usaba la, ¿se acuerda cuál era el texto griego que usaba? Era la traducción del griego del hebreo al griego, y era, ¿cuál Biblia usaban? Se usaba la Septuaginta. Entonces, esa es la Biblia que se aceptó, que la iglesia cristiana aceptó como autoridad. De hecho, en el Nuevo Testamento, cada vez que la Biblia hace, cuando Jesús o el apóstol Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, se usa el texto original de la Septuaginta, se usa. Por eso, cuando usted compara la referencia que hace en el Nuevo Testamento con el texto que nosotros tenemos, en el Antiguo Testamento es un poco diferente porque nuestra Biblia fue traducida del hebreo. El Antiguo Testamento fue traducido del hebreo, de los textos más antiguos que se tenían del hebreo. Y esa es la traducción del Antiguo Testamento que tenemos en la Reina Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera usaron los textos más antiguos que se tenían. Estaba el Textus Receptus, el Textus Masurético y todos los textos, esos códices que se usaban. Ellos tenían copias de esos códices y usaron eso para traducir del hebreo, de los textos en hebreo y arameo que había a nuestro idioma. De ahí el Nuevo Testamento fue traducido del griego, por eso las referencias del Antiguo Testamento estaban traducidas del griego porque se usaba la Septuaginta para hacer referencia al Antiguo Testamento. Esa era la Biblia que se tenía del Antiguo Testamento en ese tiempo de la iglesia, en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, ese periodo no conservaron, los escritores judíos no conservaron documentos referentes a esta época. Solo aparecen ya en las cuevas de Qumran, esas ahí sí aparecen algunos de esos textos. Esto fue lo que pasó en el siglo segundo. No había nada hasta en el siglo segundo antes de Cristo. Hubieron 200 años que no hay ningún escrito. El escrito que se tiene es del siglo II antes de Cristo, que empiezan con los macabeos. Por eso en la Biblia católica aparece primera y segunda de Macabeos, aparece el libro eclesiástico, el libro de uh, Judith y otros libros que son libros apócrifos, que no aparecen en nuestra Biblia. Por eso esta cronología aparece a partir del año 167 a.C., cuando empieza el periodo de los macabeos. Pero es bien difícil dar fechas exactas, porque a veces hay una variación. De hecho, cuando se hizo el tiempo, cuando se buscó el tiempo ¿cómo diríamos? El año cero, se sabe que nuestro calendario es un calendario católico, ¿verdad? Es el calendario hecho por un papa, mandado a hacer por el papa Gregorio. Por eso nuestro calendario se llama calendario gregoriano.
Ellos trataron de fechar el año 0 con el nacimiento de Jesús. Y ya sabemos que ellos se equivocaron en algunos años, por 4 años de diferencia. Entonces no hay, hay un error en la fecha del 0. Por eso antes se calificaba o se tomaban los años, decía antes de Cristo y después de Cristo. Ahora ya no se llaman así. Ahora con la ciencia de la historia lo nombra como la era general y antes de la era general o la era común, perdón, era común se llama. Entonces ellos le llaman 100 años antes de la era común o en el año 100 después de la era común. Entonces, así le llaman ahora los historiadores. Nosotros todavía lo fechamos con antes de Cristo y después de Cristo, porque para nosotros el nacimiento de Jesús marca una nueva era, ¿verdad? Entonces, la historia de ese tiempo ya no se conocía como Palestina tampoco, hasta en ese tiempo. Después, en los tiempos después se le llamó Palestina. De hecho, el nombre Palestina es un nombre nuevo. Cuando vinieron las conquistas de los cruzados, de los que llegaban a conquistar la tierra de Israel, en ese tiempo se le empezó a llamar Palestina a esa región. Y los que salían y los que fueron sacados de la tierra se le llamaban palestinos. Pero ese nombre de Palestina no existía, hasta es un nombre nuevo que se le dio a ese nombre, a esa región. Hubo una gran influencia de los egipcios y una gran influencia de los asirios, ¿verdad? También. Entonces, hubieron acontecimientos de ellos, de esta región, entre los egipcios y Siria, hasta que Roma aparece. Y no aparece la historia de los griegos. Sabemos que fue un imperio porque la historia lo narra. Ellos conquistaron el mundo conocido. Y sabemos que después desapareció ese imperio cuando murió el emperador. Ya sabemos que Daniel tuvo una visión. ¿Se acuerda usted la visión de Daniel? Fue la visión de de aquella figura que tenía diferentes materiales, ¿se acuerda, verdad? Entonces, a él vio los diferentes reinos que iban a venir después de Babilonia. Entonces, de ahí vamos a quedarnos aquí porque vamos a hablar después en la otra clase, ya en la última clase vamos a hablar un poco del periodo intertestamentario. Se llama intertestamentario porque es entre ambos testamentos. No se llama así, ¿verdad? Entonces, hermano, no sé si tiene alguna pregunta, porque ahí vamos a quedarnos. No, hermano, está, Ok, está hermano. bien. Entonces, dirija la oración y vamos a terminar para darle tiempo que siga haciendo su examen. Y nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Ya va a ser la semana morazánica, pero el lunes todavía hay trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a trabajar y vamos a tener nuestra clase, porque ya esa es la última clase y de ahí viene el examen, de ahí viene el examen y ¿cómo se llama? Y si no, pues hacemos el examen y ahí vamos a tener una semana de descanso. De ahí viene la siguiente clase, que es la clase de interpretación. Vamos a ver reglas de interpretación bíblica para poder entender los textos. Bueno, dirija la oración para terminar. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre, por este tiempo maravilloso que nos has permitido, Señor, de aprender. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestros errores, nuestras debilidades, Padre. Sé que somos pecadores delante de ti, Padre, y tú lo sabes bien, pero estamos aquí con el objetivo de aprender. Gracias, Señor, por la vida de hermano Denis, su familia, su esposa, por tomarse ese tiempo, Señor, para podernos enseñar, Padre, de lo que tú le has dado a él, Señor.
Gracias, Padre amado, no tenemos con qué pagarle. Bendice a hermano Manuel, hermano César, Señor, que también de una u otra manera estamos involucrados en estas clases. Padre, que podamos aprender, Padre, bajo tu amor, tu misericordia, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Señor, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a poder, Dios Santo. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder contestar este examen de la mejor manera. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Buenas noches y que Dios que conteste según lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Y lo que ha estudiado. Bendiciones, buenas noches, saludos. Amén.